¿Qué tal, Inver amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Invertir es sencillo. En esta ocasión les traigo el análisis de la empresa Oscar Health. Esta es una empresa de tecnología y seguros de salud que busca transformar el sector mediante la orientación en el usuario y la implementación de tecnología avanzada. El modelo de negocio de la empresa es de seguros personalizados con herramientas digitales para la gestión de la salud y un servicio al cliente innovador. ¿Okay? Se basa principalmente en seguros de tipo ACA, lo que es Affordable Care Act, lo que antes se llamaba Obamacare, y en menor medida también tiene un poco de seguros familiares y seguros de Medicare Advantage. Tengo varios datos bien interesantes que contarles, algo que en las plataformas normalmente hay errores y van a aprender yo creo que bastante. Así que no olviden quedarse hasta el final. Así que sin más, vamos con el análisis. Aquí podemos ver sus ventas en color azul, como han ido realmente en un crecimiento exponencial bastante fuerte. Es una empresa nueva realmente, solamente tiene más o menos unos 4 años que salió a bolsa y como podemos ver aquí en la línea de abajo en color verde y color blanco, es una empresa que había sido no rentable durante los primeros 3 años, básicamente, y tiene apenas un año que es rentable, ¿de acuerdo? Tanto en beneficio operativo, EBIT, como en beneficio neto. Es bien interesante ver algunos datos importantes, como por ejemplo sus gastos operativos. Los tenemos aquí en una línea naranja que podemos ver aquí. Voy a acercar esto para que lo vean y quiero que vean cómo aquí justamente se ve pues, el punto de inflexión entre cuando sus gastos operativos eran mayores que sus ingresos y cuando logró pues darle la vuelta a este tema, ¿no? Ahora ya tiene mayores ingresos que gastos operativos. Sin embargo, justamente el día de ayer salió una noticia en la cual el CEO, Mark Bertolini, pues anunció que este año 2025 va a haber un cambio una vez más en este tema de los gastos operativos, lo cual va a hacer que una vez más vuelvan a ser no rentables, van a tener una vez más un beneficio operativo negativo y también un beneficio neto, por lo tanto, negativo. ¿De acuerdo? Les voy a mostrar el balance total. Quiero que vean también cómo ha incrementado con el pasar de estos años sus activos totales, que los vemos en azul, y sus pasivos totales también. Sin embargo, vean cómo su patrimonio, aquí en color morado, pues prácticamente no lo ha podido incrementar debido a que, como vemos aquí, los pasivos totales, pues han ido incrementando y cerrando más la brecha entre los activos y los pasivos, ¿de acuerdo? Entonces, su patrimonio sigue pues casi igual, por lo menos de hace unos 3 años hacia acá, más o menos. Ahora, lo mismo más o menos con su balance corriente, es algo muy similar. Actualmente no puede cubrir sus activos, perdón, sus pasivos corrientes con sus activos corrientes. Eso es algo también importante anotarlo. Ahora, si nos vamos al cash flow, vemos cómo ha sido pues muy volátil en sus beneficios. Vemos cómo aquí en color verde tenemos el free cash flow y en color azul tenemos el cash from operations, el flujo operativo, y cómo tuvo pues justamente un free cash flow y flujo operativo positivo, después negativo, positivo, negativo, una vez más positivo. Y bueno, ya anunciaron que este año 2025, al cierre fiscal, pues va a ser otra vez negativo, ¿sí? El flujo operativo. Y bueno, en cuanto a su beneficio neto, vemos aquí que nunca había sido positivo, siempre había estado negativo, como les comenté antes, lo tenemos en rojo. Sin embargo, pues teníamos un año apenas que había sido positivo, ¿sí? Junto con el free cash flow, que también este último año había sido positivo. El tema de la deuda, de su liquidez, vemos cómo siempre ha podido pagar su deuda total con su liquidez que tiene, ¿no? Con el cash y las inversiones a corto plazo.
eso es algo positivo. Esto pues en parte es gracias a que ha pues generado buena cantidad de free cash flow, no ha hecho realmente tantos gastos en CAPEX como lo pudimos ver también aquí. Vemos el CAPEX como siempre ha sido muy bajito, comparativamente hablando, y pues tampoco ha hecho adquisiciones ni ningún otro tipo de gastos de capital. Además de que ha emitido demasiadas acciones pues en circulación, ha puesto más acciones en circulación y eso pues también ha de alguna manera también ha ayudado en cierta manera a tener mayor liquidez. Por eso vemos esto, ¿no? En la suma de todo esto. Ahora, en cuanto a sus márgenes, vemos cómo pues realmente si cortamos el primer año que fue muy volátil, ha estado incrementándolos bastante, ¿sí? Obviamente desde negativo, que estaban antes, y los ha venido incrementando, aunque evidentemente otra vez los va a disminuir en este ciclo fiscal. Entonces vemos cómo todos estaban incrementándose y vemos también cómo lo que les comentaba hace rato en cuanto a las acciones, pues ha subido mucho la emisión de acciones. Si nos concentramos inclusive solamente en los últimos 3 años, pues la emisión de acciones ha estado bastante fuerte, más o menos alrededor de 13, un poquito más de 13% anual en los últimos 3 años. Es bastante dilución de los accionistas, ¿ok? Hay que tomar en cuenta eso. Ahora, fíjense cómo tenemos el crecimiento de los ingresos, que en los últimos 4 años ha sido de un 96% anual y compuesto. Es un crecimiento bastante bueno, que es una de las métricas principales en las que nos tenemos que enfocar cuando estamos analizando empresas no rentables o con una rentabilidad pues volátil, ¿no? O cuando son muy nuevas, como en este caso, que los ingresos crezcan fuertemente. Y Oscar, pues ahí sí tiene pues digamos, el beneficio, ¿no? De ese crecimiento. El crecimiento en los gastos operativos, que en este caso es de un 75.3%, igual en los últimos 4 años, es menor al crecimiento de los ingresos. Esto también es positivo, que el crecimiento de los gastos operativos no sea mayor, ¿no? Me refiero a la larga. En este caso, ha ido por buen camino. Las membresías también están creciendo, ese también es otra métrica muy importante, han ido creciendo a un fuerte ritmo de un 41%, por ejemplo, en el último trimestre reportado, que fue el primer trimestre del 2025, llegando inclusive ya a 2 millones de miembros. Tenemos también que incrementaron su guía de ingresos, esto justamente lo hicieron ayer, el CEO cuando salió a dar la noticia pues de que no iban a ser rentables este próximo trimestre y con esto, a final de cuentas, durante todo el año, pues bueno, a pesar de eso, sí dio una guía mejor para los ingresos, los incrementaron, más o menos ahora dice que van a cerrar entre 12,000 y 12,200 millones para este año fiscal 2025, siendo que estaba antes en 11,300 millones en la guía anterior, ¿ok? Entonces tiene esa parte positiva. Ahora vemos en la parte de abajo los últimos dos, que son las partes, digamos, negativas, que primero que nada, pues bueno, lleva solo un año siendo rentable y este año ya no lo serán una vez más. Entonces eso, bueno, es algo a tomar en cuenta. Y la emisión de acciones que les comentaba, que bueno, aquí tengo el dato exacto, que ha sido en los últimos 3 años de un 13.26% anual y compuesto, ¿ok? Entonces, son datos súper importantes que pues hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, si nos vamos a que ha habido en los últimos 12 meses, pues 2 insiders que han estado comprando acciones de la empresa por un monto total de 14.43 millones, ¿sí? En acciones. Y 7 insiders han vendido acciones de la empresa, pero por un monto menor de 5.27 millones en total, ¿ok? Entonces, esto es algo súper importante, porque ustedes saben que en las empresas, cuando uno ve que los insiders compran mucho más de lo que se vende, pues eso puede darnos indicaciones de que posiblemente ellos pues crean una de dos, o que la empresa va a crecer mucho en el futuro, o que están muy baratas las acciones, o ambas cosas, ¿sí?
Entonces, pues es algo interesante a notar. Además de que el 24.39% pues de la empresa está en posesión de insiders. Y eso también es sumamente importante, ¿ok? Aquí tenemos ahora el forward pair, que actualmente está en 95 debido a esta disminución que va a haber del beneficio neto, que va a ser pues ahora mucho menor al que actualmente es, inclusive negativo. Y tenemos en este momento una mediana histórica de 41.6. Claro que es una mediana histórica demasiado corta, que pues no es válida definitivamente. Esto con el pasar de los años es como se va a ir ajustando, ¿sí? Vean que el market cap que nos marca, en este caso, por ejemplo, aquí Coifin, es de 3.74 billions, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el último reporte trimestral de la empresa y vámonos hasta acá abajo. Les voy a mostrar, pues, en este caso, las acciones. Recuerden que para que nosotros saquemos el market cap de una empresa, se saca multiplicando el número de acciones en circulación por el precio de cada acción, pues en cada momento, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí que las acciones en circulación diluidas, en este caso son las que siempre tenemos que utilizar porque son normalmente las que están en donde está incluido ya pues todo lo que se emitió de acciones, incluyendo la compensación basada en acciones que muchas empresas hacen, sobre todo las tecnológicas, y vean cómo hay una gran diferencia entre las básicas y las diluidas, ¿ok? Hay una gran diferencia. Este es justamente los 3 meses que terminaron en 31 de marzo de este año 2025. Es decir, pues es el último reporte que hicieron, ¿no? Tenemos 305.938 millones de acciones. Es bien importante porque si nosotros sacamos la calculadora y fíjense, vamos a poner esos 305.94, lo vamos a cerrar y vamos a multiplicar esto justamente por el precio actual de las acciones, que el día de hoy cerró, por ejemplo, en $14.7, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos esa multiplicación, fíjense cómo nuestro market cap actual real, digamos ya ajustado, es de 4.497 millones de dólares para la empresa. Muy distante del market cap que ellos nos marcan de 3.74 billones, ¿sí? Entonces, eso hace que cuando sacamos el PER ajustado, pues varíe considerablemente, ¿sí? Y justamente para allá voy y por eso les quiero mostrar ahora la plantilla de valoración. No me digas que aún no sigues mi canal. Dale a suscribir, si no, es posible que nunca nos volvamos a ver. Además, pícale a la campanita también para que te lleguen notificaciones cada que suba un nuevo video. Si este tipo de videos te gustan, dale like. Ayúdame también poniendo un comentario. Dime si tú ya tienes acciones de Oscar Health o si piensas comprarlas. Además de que si quieres que analice alguna otra empresa, déjamelo en los comentarios. La tomaré en cuenta para próximos videos. Por supuesto, comparte este video con personas que crees que les pueda ser de ayuda. Así que sigamos con el análisis. Quiero que vean cómo aquí yo ya puse justamente las acciones correctas, las diluidas, las que la empresa como tal pues reportó, 305.94 millones de acciones. El precio actual, que lo tenemos aquí, 14.7. Y bueno, acá tenemos los beneficios netos ya estimados para los siguientes años, según los analistas profesionales, ¿ok? Vemos cómo actualmente estamos en 122 millones. Este beneficio neto ya está sumando el primer trimestre del 2025, es decir, es el beneficio neto last 12 months, ¿ok? No es el del cierre fiscal 2024. Y por supuesto, pues son beneficios netos ajustados, ¿ok? Ahora, para el 2025, ya con la nueva información que dio el CEO, que de hecho se las voy a poner aquí, fíjense, aquí nos dice justamente el CEO, Mark Bertolini, que la compañía ahora espera una pérdida operativa de aproximadamente 230 millones y una pérdida neta de aproximadamente 228 millones para el segundo trimestre, ¿ok? Esta pérdida neta de 228 millones es la que ahorita les voy a mostrar acá en las estimaciones de los analistas,
Fíjense cómo aquí las tenemos. Solamente los analistas aquí en Coifin nos aparecen tres años, 2025, 26 y 27. No hay más estimaciones futuras. Sin embargo, ahorita vamos a revisar las demás en otra plataforma. Entonces, vean cómo aquí el beneficio neto ajustado, lo que yo les decía, el cierre fiscal 2024 cerró con 25 millones. Todavía no está ajustado aquí con la nueva información que dio el CEO. Se esperaba que cerrara el 2025 con 119 millones. Sin embargo, ahora con esta nueva información, si nos vamos aquí a la parte trimestral, fíjense cómo vamos a hacer esa suma ya con los 228 millones que nos dice el CEO que pues va a cerrar este año, ¿sí? Entonces, tenemos aquí justamente el beneficio neto ajustado y vemos cómo en el segundo trimestre de este 2025 se esperaban 79 millones, pero él nos dice que va a haber una pérdida neta aproximadamente de 228 millones para este segundo trimestre. Entonces, si nosotros una vez más sacamos la calculadora y hacemos pues esta operación justamente, vamos a sumar los 4 trimestres del 2025, tenemos entonces los 275 millones que fueron del primer trimestre. Ahora, en lugar de estos 79 millones, hay que restar esos 228 millones, de los cuales ya nos informó el CEO, y luego todavía se van a restar otros 72 estimados para el tercer trimestre, negativos, por supuesto, y para el cuarto trimestre, una vez más, negativos de 213 millones, terminando entonces con menos 238 millones de beneficio neto para todo el año fiscal 2025, ¿de acuerdo? Y eso es justamente lo que tenemos aquí en la plantilla, con estos menos 238 millones que yo previamente ya había pues precargado, ¿no? Entonces, tenemos que para el 2026 las estimaciones siguen siendo positivas debido a que la empresa, junto con realmente todo el sector de los seguros de salud en Estados Unidos, pues actualmente está pasando por un mal momento. No es algo solamente de Oscar Health. La realidad es que todo el sector está pasando por problemáticas, por elevados costos, lo que se llama Medical Loss Ratio, básicamente es qué tan caro le sale a las aseguradoras, pues pagar todo lo que tienen que pagar para cubrirle los seguros de salud a sus miembros. Entonces, bueno, pues esto ha estado complicando la situación, además de incrementos en los medicamentos que ha habido, y también por parte del gobierno de Estados Unidos ha disminuido las subvenciones a todas las aseguradoras. Entonces, Oscar Health no es la excepción en esta problemática, y lo que la empresa quiere hacer para el año 2026 es justamente empezar como a ajustar los precios para que el año 2026 ya pueda terminar otra vez en positivo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con las estimaciones actuales que tenemos, si nos vamos otra vez a la parte anual, vemos como para el 2026 su beneficio neto se estima que cierre en 156 millones, y después un crecimiento bastante fuerte ya para el 2027 de 455 millones en beneficio neto, que son justamente estos dos. Ahora, ¿de dónde yo saqué el del 2028 y 2029? Bueno, como los analistas, digamos, el consenso de analistas aún no tiene una estimación futura, tenemos aquí que en la plataforma Investing, pues ellos tienen una manera, digamos, de hacer sus análisis, pues de una manera como automatizada, ¿sí? Y hasta acá abajo les voy a mostrar cómo en el beneficio neto vemos cómo ellos tienen en la línea azul que vemos aquí, es la del consenso de analistas, ¿de acuerdo? Que si se dan cuenta, es básicamente los mismos valores que nos decía en Coifin, ¿sí? Que es el del consenso. Que ahí al cierre fiscal 2027, aquí vemos enero, por ejemplo, de 2028, vemos en esta zona, pues terminaría en la línea azul con 455 millones, que es lo mismo que les decía.
Sin embargo, la línea verde es el forecast que nos da como tal Investing Pro, que bueno, es un asunto automático, podemos o no creerlo, pero bueno, en este caso para nuestra evaluación vamos a tomarlo en cuenta y entonces por eso tenemos estos 711.2 millones y después tenemos los 883 millones para el quinto año, ¿no? Que sería el cierre fiscal 2029. Entonces, estos 883 millones, que los justamente, pues los vemos aquí, ¿de acuerdo? Ahora, con estos crecimientos ya estimados en beneficio neto, ahora lo que nos queda es ver qué vamos a poner en las recompras y las emisiones de acciones de la empresa. Hay que tomar en cuenta que la empresa en los últimos 3 años, como les comenté hace rato, ha emitido demasiadas acciones. Es una locura estar emitiendo 13.26% anual en acciones. ¿Sí? Es una dilución demasiado fuerte para el accionista. Sin embargo, es evidente y es normal que las empresas con el pasar de los años cada vez vayan emitiendo menos conforme se vayan haciendo pues, más rentables y vayan también teniendo mucho más flujo para tener más liquidez, ya no van a estar emitiendo tantas. Entonces, yo poniendo, digamos, un promedio anual para estos siguientes 5 años, yo no dudaría que baje considerablemente, aunque todavía sea bastante alto el tema de la emisión, pero bueno, por los siguientes años, posiblemente el 2025, 2026, principalmente que tenga todavía a lo mejor emisiones altas y ya después más bajas, yo le pondría aquí más o menos una emisión aproximada de un 6% anual y compuesto para estos siguientes 5 años, ¿de acuerdo? Con esto nos da que para el año 2029 podría estar cerrando cercano a 410 millones de acciones en circulación, de las diluidas, recordemos lo que les expliqué al principio. Ahora, actualmente, con el beneficio neto ajustado, tal como les expliqué, y bueno, ya con el market cap también ajustado, está cotizando a un múltiplo last 12 months, un múltiplo PER de 36.86 veces, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente para el 2025, como va a ser un beneficio neto negativo, pues cualquier PER que le pongamos no va a darnos algo pues razonable o obvio, porque pues este es una valoración en base justamente al net income, al beneficio neto. Entonces, si no hay beneficio neto, si es un beneficio neto negativo, pues la valoración no aplica en este caso en el 2025. Así que con un beneficio neto negativo, lo más seguro es que todo el año 2025 el precio de la acción va a estar realmente muy volátil, va a estar valorándose en base a las emociones de la gente. Realmente eso pasa siempre, pero en un momento de no rentabilidad es mucho más fuerte esa volatilidad y bueno, por eso aquí inclusive no vamos a poner ningún PER, por lo que les acabo de explicar. Sin embargo, para el 2026, ya con un beneficio neto una vez más positivo, recordemos también que el PER normalmente se pone en base pues al futuro, ¿sí? Es decir, que los inversores, el mercado, siempre se adelanta. Entonces, ellos normalmente pagan en base a qué se espera para el futuro. Y si nosotros nos plantamos a mediados o finales del 2026, ¿qué se estaría esperando para los siguientes años? Bueno, pues como podemos ver para el 2027 se espera un crecimiento bastante agresivo en el beneficio neto de casi un 200%. ¿Se dan cuenta aquí? 191.67%. Ya después serían unos crecimientos, pues obviamente disminuyéndose, aunque todavía bastante buenos, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta esto, yo no dudaría que para el 2026, cuando el mercado esté viendo los crecimientos esperados futuros, esté pagando un PER bastante alto, ¿sí? Yo le pondría más o menos un 45, justamente por lo que les acabo de comentar. Y obviamente ya para el 2027, estamos hablando por supuesto del cierre del 2027 o finales, ya los crecimientos futuros a partir de ese momento van a ser menores, van a ir disminuyéndose y el PER se va a ir disminuyendo por lo mismo, como es normal. Entonces aquí podríamos poner posiblemente ya un PER 35, algo mucho más acorde a los crecimientos futuros,
para irse disminuyendo y estabilizándose a unos crecimientos más normales, aunque altos todavía, por ser una empresa en pleno crecimiento. Le pondríamos aquí, por ejemplo, en 2028 ya un PER 30 y para el 2029 vamos a ponerle un PER 28. ¿Por qué? Pues porque si ponemos un PER 28 para el 2029, que sería un año que se estima que crecería más o menos a un 24%, pues estaríamos pensando que para los siguientes años podría estar creciendo aproximadamente a lo mejor un 15, un 14% anual y compuesto, ¿de acuerdo? Por eso podríamos pagar un PER 28 aproximadamente. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿cuál sería entonces un valor justo de la empresa si se dieran pues este escenario tal como lo estamos planteando, que es en base a las estimaciones de los analistas, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos a la valoración, vean cómo nos daría un valor intrínseco actual de $17.44 por acción. Y bueno, pues tendríamos un upside de un 18.67% desde el precio actual de $14.7, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría antes de pasar a los rendimientos? ¿Qué pasaría si nosotros pusiéramos un margen de seguridad en los crecimientos estimados futuros? Que es bien importante hacerlo porque pues no sabemos si realmente va a llegar a esto y menos en una empresa en crecimiento y que pues se está viendo con problemáticas, ¿no? Para continuar con su rentabilidad. Entonces, si nosotros le quitáramos aquí, por ejemplo, un porcentaje o margen de seguridad más o menos de un 5%, vamos a ponerle aquí ese margen de seguridad 5%, hay que tomar en cuenta que es un 5% en cada uno de los años, es decir, es un 5% compuesto, ¿sí? Por eso es que a pesar de ser tan pequeño ese margen de seguridad, baja bastante desde 883 millones que cerrarían en 2029 hasta 725 millones con este margen de seguridad por todo esta disminución compuesta del 5% en cada uno de los años pues siguientes. ¿Okay? Si nosotros tuviéramos ahora este escenario que vemos aquí en color verde, con este margen de seguridad, pues ya tendríamos entonces una valoración intrínseca diferente. Fíjense cómo aquí ya me da un valor intrínseco actual de $13.07 por acción, lo que sería un downside de 11%. ¿Sí? Entonces ya estaríamos a este precio comprando cara la empresa. Entonces hay que tomar en cuenta eso porque pues no sabemos si realmente la empresa va a llegar a ese beneficio neto para el 2029. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros le ponemos aún más margen de seguridad? En lugar de un 5%, vamos a ponerle un 10%. Fíjense cómo aquí ya baja considerablemente desde 883 millones de dólares hasta 582 millones. Ya es una disminución bastante fuerte, ¿sí? A pesar de ser solo el 10%, por lo que les comento. Con esto tendríamos una valoración, fíjense, ya de $9.09 por cada acción, lo que nos dejaría con un downside de 38.19%. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, que bueno, en base a lo que ustedes realmente crean más de cuánto pueda llegar. Ahora, ¿qué pasaría si regresamos otra vez a la valoración que nos dicen los analistas y con estos PERS? Tenemos que, si nosotros compramos las acciones al precio actual de 14.70, ponemos aquí el precio actual, fíjense cómo nos estaría dejando, si nos las quedáramos hasta el 2029, pues un excelentísimo margen de rentabilidad de 32.66% anual y compuesto, lo que da un total de un 310% pues de plusvalía, ¿sí? Estaría llegando las acciones a un precio alrededor de $60, como podemos ver aquí. Ahora, ¿qué pasaría con esta rentabilidad si en lugar de poner esta valoración tal cual como lo dicen los analistas, le ponemos ese 5% que habíamos dicho? Pues fíjense cómo aquí ya las acciones llegarían a $49.62, dejándonos un 27.55 anual y compuesto, que igualmente sigue siendo extraordinario. Si dejáramos un 10%, fíjense que aún así sigue siendo un rendimiento extraordinario de 22% anual, ¿ok? Llegando a 39, casi $40 por acción para el 2029.
Antes de que continuemos, es bien importante que ustedes sepan que este es solo un tipo de análisis de empresas, en este caso por beneficio neto. Sin embargo, hay muchos otros tipos. Pueden hacer ustedes también el análisis por EV Free Cash Flow o por Price to Sales. Además de el más importante de todos, a mi punto de vista, y sobre todo en empresas de este tipo, que es el análisis cualitativo, aquel que no tiene números, pero es el que nos dice cuáles son las fortalezas y las debilidades de la empresa, además de las de sus competidores, entre muchos otros datos. Si ustedes quieren que yo les mande un análisis cualitativo exhaustivo que yo hice de esta empresa, déjenme en los comentarios la palabra análisis y con mucho gusto se los haré llegar. Sigamos con el análisis cuantitativo. Ahora, si nosotros nos quedamos con este 10% de margen de seguridad, pero vamos a poner varios escenarios aquí en el precio de compra. ¿Qué pasa si alcanzamos o logramos comprar las acciones gracias a la volatilidad, digamos en $13.5? Fíjense cómo entonces la rentabilidad sería de 24.18% para los próximos 5 años, anual y compuesta. Ahora, si nosotros lográramos comprar las acciones debajo de eso, digamos a $12, por ejemplo, que la volatilidad igual llegue hasta allá, fíjense que a pesar de este margen de seguridad de 10%, nos estaría dejando un 27.14% anual y compuesto. Entonces, vamos ahora a la contraparte. ¿Qué pasa si se van hacia arriba el precio de las acciones y no logramos comprarlas pues, ni en el precio actual de 14.7 y las compramos, digamos, en 15.5, por decirlo así? Pues fíjense cómo aún así el rendimiento es bastante fuerte, de casi 21% anual. Y si nos fuéramos hasta un precio ya mucho más arriba, digamos $17, pues aún así tendríamos 18.58% con este escenario, con el 10% de margen de seguridad en cada uno de los años siguientes. Veo que muchos de ustedes ven los videos, pero no dejan like. No olviden que eso ayuda a que el canal crezca y por lo tanto yo siga haciendo análisis como estos que a ustedes les pueda servir. Así que ayúdame con eso y te veo por supuesto en próximos videos.